Hola, hola, somos Luis y Sara Sonidos de acuario. y aquí estamos para entregaros una información muy valiosa para todos los que estéis en el camino del gong. Bueno, el propósito de este vídeo, Sara, es el de compartir con vosotros una importante técnica que os va a enseñar cómo podéis resetear el sistema nervioso a través del sonido, más concretamente a través del sonido del gong. Esta es una técnica que cualquier persona, independientemente de lo experimentado o no que estéis con el instrumento, cualquier persona puede utilizarla siempre que lo necesite. También es importante que añadamos que esta técnica la hemos recibido de la doctora y muy amiga Jane Wells, la cual a su vez la recibió de su maestro de gong Metta Benton, que es un importante maestro de gong de la tradición Kundalini. Pues sí, además desde aquí le agradecemos a nuestra amiga Jane que nos haya impulsado para hacer este vídeo y compartir con todos vosotros esta importante información. Es muy valiosa, ya lo veréis. Y bueno, simplemente queríamos agradecerle desde aquí ese impulso que nos ha dado y todo el camino que llevamos con ella compartiendo, ¿verdad? Muchas enseñanzas. Y Muchas. quiero recordar también su Sí, libro, el importante. libro que escribió James Well, lo pongo aquí, Conciencia Gong. Es fundamental que todos los que estemos en el sendero del Gong, bueno, este libro es un básico, os lo recomendamos, además que fue Luis Rodríguez quien ha traducido al español el libro y ya pronto se va a publicar la segunda edición y la podéis adquirir ya mismo. Muy pronto. Muy bien, vamos con ello, vamos en materia, Muy bien, vámonos. Sara. Bueno, consideramos que es muy importante que aquellas personas que se dedican a facilitar técnicas terapéuticas de sonido y de gong conozcan muy bien cómo utilizar el sonido del gong para inducir a las personas a un estado de profunda relajación. Eso es fundamental porque es en ese estado de relajación donde el cuerpo puede realmente tener la posibilidad de autorregenerarse y autosanarse. Así es, así es. Y también es importante que todos empecemos a conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque nos estamos dando cuenta del papel fundamental, sobre todo en estos tiempos que estamos todos en profunda transformación, de muchos cambios. Y Sí. bien, es importante cómo funciona nuestro sistema nervioso en el cual el sistema parasimpático y el sistema simpático, ahí hay que aprender cómo se mantiene nuestra salud. Vamos a ver, Luis, Sí. vamos a empezar. ¿Cómo responde nuestro sistema nervioso cuando está en un ataque, bueno, en un estado Estado de peligro, de ¿verdad? peligro? Eso es. Muy bien. Bueno, cada vez que nos encontramos en una situación en la que nos sentimos amenazados o en peligro, ya sea a un nivel físico, psicológico o emocional, se activa inmediatamente lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida, Ujú. que tiene como finalidad protegernos de esa amenaza. Hay muchos sistemas fisiológicos que se ven interrumpidos en esa respuesta para que toda esa energía se pueda aprovechar para que podamos huir o enfrentarnos al peligro. No importa si esa amenaza es real o no, siempre que la percibamos como tal, se va a activar esa respuesta de forma automática. Ujú. Y siempre que se activa esa respuesta, lo que pasa es que se está activando el sistema nervioso simpático, que lo que hace básicamente en este tipo de situaciones es segregar una serie de hormonas que se Ajá. conocen como las hormonas del estrés, como el cortisol, por ejemplo, o la adrenalina. Algunos de los cambios fisiológicos que se pueden sentir y que están acompañados de Ajá. este estado de estrés, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, notamos que la respiración se hace más acelerada, exceso de sudoración, Ujú. temblores, palidez y por supuesto la alteración de lo que son los mecanismos digestivos y bueno, tensión muscular, en fin, hay una serie de
síntomas físicos que se corresponden con este estado de estrés. Claro, pero ahí el peligro es cuando estamos en un estado de estrés continuo, porque tenemos muchos pacientes que vienen con ese diagnóstico que a consecuencia de un estado de estrés constante, Claro. tienen dañado el sistema nervioso, Es cierto, Sara. ¿no? Es Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? Claro, es que hay personas que evidentemente, como muy bien lo has explicado, viven en un estado continuo de estrés. Cuando se está en ese estado continuo de estrés hay como una sobreactivación del sistema nervioso simpático. A consecuencia, las personas son incapaces de relajarse porque están en un estado de activación de peligro, aunque sea en su mente, Claro. todo el rato. Perciben como amenazas situaciones del día a día que en realidad no tienen por qué serlo. Cumplimientos de plazos de pago, por ejemplo, o dificultades financieras. Bueno, o actualmente que el programa social nada más que Por te supuesto. imbuye en peligro, en estado de alerta, como siempre nos están ahora mismo reprogramando desde la televisión. Es Siempre hay cierto, una es amenaza, cierto. si no es un virus es otra cosa. Entonces, Sí. estamos en ese estado de alerta constantemente y Sí. necesitamos herramientas que nos ayuden desde casa a autosanarnos, autorregenerarnos y a activar el sistema parasimpático, que es, ¿verdad, Luis?, el que nos ayuda a reequilibrarnos. Esto es muy importante, Sara, porque las personas que viven en un estado de estrés crónico, esto conlleva una serie de un cierto desgaste que se puede manifestar como, por ejemplo, agotamiento físico, mental, dolores musculares, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, taquicardias, problemas para conciliar el Cansancio, sueño, claro. en fin, toda una serie de síntomas que a la larga pueden acarrear problemas de salud. Por eso, como muy bien comentas, es importante que las personas sepan cómo equilibrar, cómo desconectar del sistema simpático para activar el sistema Ajá, parasimpático. eso es lo que realmente queremos aquí mostrar. ¿Cómo podemos hacerlo con el gong, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O con otras técnicas de Efectivamente. sonido, con otros instrumentos que también conocemos. Pero hoy Luis nos va a mostrar una técnica del gong que tiene que ver con el cambio de volumen, con el cambio de volumen. Esto es muy, muy importante, esta técnica, porque realmente es poderosa. La hemos podido experimentar en nosotros mismos. Pero antes de que nos muestre Luis esa técnica, Sí. me gustaría también incidir que el sistema nervioso simpático no es que sea malo. Efectivamente, Sara, muy bien, es Me ha muy quedado importante. eso en el tintero Muy porque importante. algunas personas creen que lo malo es que estemos constantemente en ese sistema simpático en alerta, ¿verdad? Efectivamente, el sistema simpático nos permite reaccionar en situaciones en las que no podemos estar relajados. Ahí está. Entonces, en realidad, tanto el simpático como el parasimpático Tiene se su función. complementan. Eso. Efectivamente, el problema es cuando sobreactivamos el simpático, todo el tiempo estamos en ese estímulo y somos incapaces de desconectar de ahí para conectar con el otro sistema. Ok. Ahí está el problema. Ya no creo que a nuestros bueno, alumnos y todos los que estén viéndonos le puede quedar más claro. Pues vamos a compartir esta técnica. Porque además, permíteme que añada una cosa, Sara, Ajá. relacionado con este tipo de asuntos, Ujú. y es que el sistema nervioso parasimpático nos va a permitir contrarrestar y equilibrar el sistema nervioso, reduciendo los niveles de estrés. Entonces, es el sistema parasimpático el que se encarga de reducir los niveles de estrés y devolvernos a nuestro estado óptimo natural, aquel en el que estábamos antes de que se empezaran a segregar esas hormonas del estrés. Un importante componente del sistema parasimpático que seguramente habréis oído hablar de él es el llamado nervio vago, que no tiene nada de vago, es un nervio muy importante. Fíjate que conecta... Uno de los más largos, ¿no? Por lo visto, ¿no? Muy largo, Sara. Sí, Conecta, fíjate, el tronco cerebral hasta el abdomen
y va, digamos, conectando con la mayor parte de los órganos más importantes del cuerpo. Sí, 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 tiene un largo recorrido. Sí, Yo porque, utilizo la voz, claro, la técnica Hamming, precisamente enfocada en el nervio vago. Algún día vamos a compartir también esta claro, técnica, porque precisamente es uno de los principales, ¿no? Que nos puede ayudar a equilibrar, efectivamente. ¿verdad? Muy bien. Es muy interesante. Así que como ella me ha comentado antes, pues vamos a empezar a transmitiros esta enseñanza para ver cómo podemos, a través del gong, ayudar a desconectar del simpático, activar el parasimpático para que podamos acceder a estados de mayor descanso y relajación, para que podamos autorregenerarnos y equilibrarnos. Eso es lo importante. Muy bien. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a proceder a explicar en qué consiste la técnica del reseteo del sistema nervioso a través del sonido del gong. Como ha explicado Sara anteriormente, esta técnica se basa en realizar una serie de ajustes sobre el volumen al que está sonando el gong. Vamos a empezar a un nivel muy sutil, muy bajito, muy dulce en la primera fase, la primera etapa. De ahí vamos a pasar a un nivel en donde el sonido del gong va a ser más alto, más intenso. Y en la tercera etapa retornamos y volvemos a ese volumen sutil, dulce, sosegado con el que empezamos el viaje. La duración aproximada de cada intervalo, de cada fase, de cada etapa, va a ser más o menos entre 8 y 10 minutos. Por supuesto, sentíos libres si sentís un poquito menos, un poquito más, pero recomendamos para empezar esa duración entre 10 y 8 por cada etapa. De manera que en total tendréis una sesión de 30 minutos aproximadamente para resetear todo vuestro sistema nervioso. Y sin más dilación vamos a empezar. Cogemos la maza y vamos a empezar activando el gong. Idealmente es recomendable que os sentéis de frente, de cara al gong, para que podáis recibir el impacto de las ondas sonoras con mayor intensidad. Entonces siempre recomendamos que os sentéis de frente al gong. En este caso, como tengo que estar mirando también a la cámara, pues voy a estar un poquito más inclinado, pero en vuestra práctica diaria recomendamos más o menos que os coloquéis de frente al gong. Cuanto más cerca estéis del gong, más vais a sentir el efecto de esas ondas sonoras. Muy bien, vamos a empezar activando el gong con suaves toquecitos. Recorriendo lo que es toda la franja inferior del gong. Para crear un colchón constante, estable, que se pueda escuchar a un volumen muy bajito y sin interrupciones. Es posible que el micrófono no capte los tonos graves que estoy ahora mismo sacando del gong. Es importante que toméis conciencia, que sintáis como ese sonido, ese colchón tan grave, qué efecto tiene en vuestro cuerpo.
vamos a sostener este colchón de forma continuada durante unos 10 minutos aproximadamente. Cuando pase esos 10 minutos, vamos a pasar a la siguiente fase, en donde vamos a ir gradualmente, de forma sutil y amorosa, subiendo el volumen y la intensidad del sonido del gong. De esta manera, vamos a ir activando los distintos armónicos del instrumento. La idea es seguir creando un colchón estable, constante, sostenido, pero a una mayor intensidad, a un mayor volumen. Es importante que ese cambio, esa subida sea gradual, que no sea brusca, aunque aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido para no alargar este vídeo demasiado, ¿sí? Simplemente percutiendo en el mismo punto podemos conseguir que el volumen vaya subiendo de forma natural, sin golpear el gong. Suave, más bajo, más grave, y mantenemos el colchón durante otros 10 minutos. Esto es solo un aperitivo, una especie de muestra para que veáis cómo se tendría que hacer. Evidentemente tenéis que estar un poquito más de tiempo, tomaos más tiempo en las transiciones también. Una cuestión importante es la segunda etapa en la que vamos subiendo la intensidad del gong. ¿Hasta qué volumen tengo que subir el sonido del gong? ¿Cómo sé yo cuál es la intensidad, cuál es el volumen máximo al que tengo que llegar? Esa cuestión depende de ti.
depende de lo que tú necesites, de tu sentir. Puede que necesites un volumen algo más alto, a lo mejor otra persona necesita un poquito menos. Es decir, digamos que el nivel máximo de intensidad al que vas a llegar en la segunda etapa viene determinado por lo que tú sientes. Si en algún momento sientes que el sonido del gong es demasiado intenso, demasiado estridente, demasiado cacofónico para ti, si no te sientes del todo cómodo, ajusta el volumen un poquito hasta que llegues a un volumen en el que, siendo alto, tú te sientas cómodo. Eso es muy importante. No se trata de sufrir. Si en algún momento el sonido es demasiado fuerte para ti o sientes que necesitas retornar al nivel más bajito y más sutil, permítete hacerlo. Como antes comenté, se recomienda entre 8 y 10 minutos por cada etapa. Entonces digamos que tenéis un cierto margen con el que jugar. Por eso es muy importante. Por favor, incluso cuando toquéis fuerte, tiene que haber silencio. ¿Sí? En cuanto a una cuestión interesante que tiene que ver con el tamaño del gong. ¿Cuál es el tamaño ideal de un gong para este tipo de trabajos terapéuticos? Lo ideal sería que el gong tuviera un mínimo de 70 centímetros de diámetro. 70 es el mínimo ideal recomendado para este tipo de trabajos terapéuticos con el gong. Lógicamente, si tenéis un gong de 80 centímetros, 81 centímetros, pues es muchísimo mejor. 81 centímetros sería lo ideal. Si tenéis uno de 90 o 91, como por ejemplo el que tengo yo aquí, pues aún mejor. Los gongs, cuanto más grandes son, más fáciles son de tocar y te permiten generar tonos muy graves que se sienten en todo el cuerpo y que te conducen a un estado de profunda relajación de forma prácticamente inmediata. Entonces esa es nuestra recomendación y también la recomendación que nos hace Jane Wells en su libro. Y bueno, eso es todo. Espero que la técnica os haya resultado útil. Esperamos que la podáis poner en práctica y por supuesto esperamos que nos podáis dar un tipo de feedback sobre cómo os hace sentir, si os ayuda. Por favor, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para comentarnos qué tal os ha ido. Por nuestra parte, queremos nuevamente darle las gracias a Jane Wells por su amable ofrecimiento de que esta técnica esté al alcance de todos. Y por supuesto también, como no, gracias a su maestro, Meta Benton, por facilitárselo a su vez a Jane, creando esta cadena tan bonita que nos lleva hasta donde estamos en este momento. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos. Os damos las gracias por vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias. Namaste. Bendiciones.